Qué chévere tenerlos acá nuevamente por acá. Bienvenidos y de verdad muchísimas gracias. Me emociona un montón. Y bueno, hoy les quiero, hoy les quiero compartir como socióloga un análisis que considero que es importante tener en cuenta porque a veces nos vamos y nos quedamos con lo superficial. Y no solo hablo de que no vayamos a la profundidad, sino que nos pegamos a tendencias y no hacemos análisis propios. Entonces, bueno, además es que me preocupa un poco este fenómeno porque creo que lo estamos reduciendo a términos muy pegajosos y hay algo más importante que eso. Y bueno, sin hacer tantos rodeos, para variar, vámonos al tema en particular. Y es que tiene que ver con este video que se hizo viral estos días, en el que, bueno, uno de los tantos, en el que un tipo cuenta su experiencia con una primera cita y con una mujer, y ella escoge una hamburguesa triple carne para la cita, para comer en esa cita, y él considera que esto, no sé, es algo que no se debe hacer y la califica de bandida, ¿no? Esto me da mucha risa. Pero bueno, más allá del chiste, porque el plan no es hacer un chiste de esto, ya hay un montón, pero un montón de memes. Y eso que yo no veo casi redes sociales, pero me he reído un montón. Pero el asunto no es reírnos más de esta situación, en serio, sino de compartirles una reflexión desde el estudio del comportamiento cultural. Y puede que suene a que voy a empezar a dar una clase, pero no, es más sencillo que eso. Miren, el problema más importante acá de esta situación, porque creo que la gente está escandalizada por la situación, ¿no? Que pues invitan a una chica a una primera cita y el tipo se ofende porque ella pide una hamburguesa enorme y eso no es correcto. Entonces la gente como que se escandaliza de la situación. Pero el problema principal no es que el tipo se esté comportando como un princeso, ¿sí? Que está de moda, muy de moda el término, que me parece de verdad muy divertido también y puede funcionar para explicar algunos comportamientos modernos, masculinos, pero bueno, de alguna manera los descalifica también y no me gusta caer en eso. O sea, de hecho, los sociólogos no descalificamos, solo describimos. Entonces, eso del princeso que en resumidas cuentas es un hombre que no se esfuerza, que quiere que le den todo, que además no da el primer paso y que no es un caballero que pues le brinda o la invita a la mujer y no le importa, es simplemente caballerosidad, sino pues que es sensible a todas esas cosas y se comporta de una forma contraria. No, ese no es, de verdad, ese no es el principal problema en esta situación. No es tampoco el principal problema, que probablemente lo podamos ver por ahí, tampoco es el principal problema un tema de machismo, ¿no? Donde el hombre todavía define cuál es el comportamiento femenino apropiado de una mujer. Y en esas definiciones hay muchas especificaciones y podemos llegar a cómo se debe comportar una mujer en una primera cita, ¿no? Tampoco ese es el principal problema. Ojo,
todo lo que vengo enumerando no quiere decir que no sean problemas. Solo estoy diciendo que no es el principal y no es el más importante y no es la raíz donde podríamos conseguir la solución. Tampoco es un problema en los análisis psicológicos actuales que, por ejemplo, dicen que es un asunto de dificultad para la vulnerabilidad y que es una persona que no está tan preparado para el afecto y que probablemente lo han herido en experiencias anteriores y entonces está muy a la defensiva y entonces muy sensible y cualquier cosa lo puede ofender. Y todo ese análisis más de hombres heridos que pueden entonces hacer daño a otras mujeres porque no se están dando cuenta del daño que ellos tienen y que tienen que reparar y que tienen que trabajar. Ese no es el principal problema tampoco, aunque también es un problema. El principal problema, y esto porque lo miro como socióloga y pues siempre estamos tratando de entender qué está más arriba de eso y que si está más arriba puede afectar a muchas personas, no solo a un tipo, no solo al señor que hizo el video, que ojo, voy a hacer otro paréntesis acá. A mí me parece, lo grave no es que el señor haya hecho este video quejándose y ofendiéndose y descalificando a esta mujer. Me parece que lo grave es que hay un montón de hombres que piensan lo mismo, pero él es el que se ha atrevido a hacer un video y sacarlo en redes sociales creyendo que iba a tener apoyo. No sé, y le cayó todo el mundo, pero él no es el único. O sea, el problema, uno de los problemas es que él no es el único. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Y ese no es el principal problema tampoco. ¿Cuál es el problema mayor? Y es una tendencia inconsciente, por lo tanto es automática, sale solita y es prácticamente natural en su día a día, en su comportamiento, de calificar, analizar y percibir la vida desde los prejuicios. Voy a tratar de ser breve, pero esto es un tema bien importante y de verdad digno de entender y de estudiar. A nivel cultural, todas las culturas tienen prejuicios. Sin embargo, hay culturas que tienen más prejuicios que otras. Primero, culturas de muchos prejuicios y culturas de menos prejuicios. Y por otro lado, dependiendo de la cultura, incluso dependiendo del extremo en el mundo, de esta dualidad, porque todo es dualidad en nuestra existencia, si es una cultura oriental o si es una cultura occidental, hay diferencias también en ciertos prejuicios. Pero Latinoamérica suele ser de esas culturas, y voy a hablar de un continente grande, el latinoamericano, donde muchas de las culturas latinoamericanas están dentro de estas que tienen muchos prejuicios. Y el problema con los prejuicios, además de que la mayoría suelen ser descalificativos, suelen ser juicios de valor negativos, el problema mayor de los prejuicios es que van reduciendo
incluso al punto de acabar, de eliminar nuestra capacidad de pensar por cuenta propia y de formarnos criterios propios. Porque es muy fácil, el cerebro, y aquí me voy ya a una explicación neurológica, pero esto pues lo sabe todo el mundo hoy en día, espero. El cerebro siempre está buscando cómo ahorrar energía. Y una de las mejores formas para ahorrar energía es pensar poco, pensar menos o pensar nada. Y entonces, si tú le das recursos, herramientas para pensar cada vez menos, el cerebro lo hace feliz y se acostumbra a esto y llega a hacerlo de forma natural. Es decir, los prejuicios son ideas, pensamientos, creencias, calificativos que van llenando nuestros cerebros y van desplazando la capacidad y la naturaleza y el comportamiento, el funcionamiento natural del cerebro de pensar y hacer análisis. Entonces, lo más grave de esta situación, y es lo que les quiero compartir acá, es que ni siquiera nos damos cuenta que estamos llenos de prejuicios. Y lo que pasó acá fue que esta persona tiene el cerebro lleno de prejuicios y ante una situación que no le parecía chévere para su gusto, ante una situación que le generó incomodidad por su forma de ser, simplemente por su forma de ser, el cerebro automáticamente, eso no pasa ni medio segundo, empieza a lanzar prejuicios. Y en este caso, como en la mayoría de los casos, juicios de valor negativos. Y entonces se convirtió en todo este escándalo. Yo lo que quiero invitarlos acá primero es a que piensen en el día a día que tantas veces estoy calificando mis situaciones o las situaciones desde los prejuicios que están en mi cabeza. Segundo, uso esos prejuicios también para calificarme a mí, para analizarme a mí aún peor. Y tercero, que tanto me estoy formando criterios propios. Ojo con eso, de verdad, los invito a pensar por cuenta propia. Y lo último de verdad que les quiero suplicar que tengan en cuenta en sus vidas, como en esta situación, es que aquí lo que pasó es que este señor estaba con una señora con la que no conectó. Pues no le gusta la gente que come hamburguesas muy grandes. Y ya, eso es cuestión de gustos. Pero no por eso tiene que descalificarla. Pero se le hizo muy automático y muy natural, no lo puede evitar porque está lleno de prejuicios. Entonces, aprendamos a diferenciar lo que conecta con nosotros, lo que nos gusta, con lo que tienes derecho a hacer juicios. Y creo que nada tienes derecho a hacer juicios, o tienen que ser cosas muy graves y muy trascendentales para hacer un juicio. Pero pues no nos alarguemos, que ya si has llegado hasta acá, de verdad, muchísimas gracias. Espero que hayan entendido todo este análisis. Y si les gustó, qué chévere, denle me gusta. Si lo quieren compartir, aún mejor. Y si me quieren seguir, se los agradezco un montón. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.